Bien, continuando con el tema de la introducción que hemos hecho hacia lo que es la ciencia y la investigación científica, vamos específicamente ahora a conversar un poco sobre lo que es la investigación científica. Entonces, para Tamayo es un proceso mediante el cual aplicamos el método científico para obtener información que sea relevante y fidedigna, es decir, que sea objetiva, confiable, que sea verificable, etc. Esto para entender, para verificar o para corregir o aplicar el conocimiento que vamos obteniendo. Mientras que para Anderek es un procedimiento reflexivo y es reflexivo porque aunque no se hable específicamente acerca de él, cuando estamos haciendo investigación científica o cuando estamos inmersos en el mundo de la ciencia, siempre estamos aplicando la reflexión, es decir, un proceso reflexivo de pensamiento. Por ello, entonces, para Anderek la investigación es un proceso reflexivo, sistemático, ¿verdad? Porque está dentro de un sistema, está controlado y además es crítico. Este proceso, por supuesto, o estos procedimientos van a permitir el descubrimiento de nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier campo del conocimiento humano. Esto es lo que significa para Anderek la investigación científica. Mientras que Campos define el tipo de estudio o investigación como un esquema general o un marco estratégico que le da coherencia, secuencia y sentido práctico a todas las actividades que se emprenden para buscar respuesta al problema y a los objetivos planteados. Fíjense que esta es una definición incluso un poco más operativa, es de lo que es la investigación científica, o sea, es la manera como nosotros vamos a responder una pregunta de investigación que nos hemos planteado previamente. ¿Cómo vamos a responder a esos objetivos? ¿A través de qué? A través de este marco general que nos va a definir cómo vamos a trabajar o cómo vamos a operar nosotros a través de la investigación. Para Sabino, la investigación científica es una actividad que permite obtener conocimiento científico, es decir, conocimientos que se procuran, que sean objetivos, ya lo hemos dicho, que sean además sistemáticos, que sean claros, que estén organizados y que además se puedan verificar. El sujeto de esta actividad, por supuesto, es el que se denomina investigador y a cargo de él corre el esfuerzo de desarrollar todas las tareas que se deben ejecutar para lograr el nuevo conocimiento. Todos los objetos que se pueden abordar a través de la investigación científica, por supuesto, son infinitos. Todos los problemas que reclaman la atención del científico y que suelen agruparse y clasificarse en las distintas ciencias o especialidades existentes. Entonces, fíjense que aquí hay una definición un poco más completa en la cual ya se habla incluso del papel del investigador y del objeto de investigación. Entonces, un procedimiento para obtener conocimientos, quién los obtiene y cuál es el propósito de esta investigación. Entonces, veamos ahora alguna clasificación breve. Ustedes en el laboratorio de salud pública van a tener también mayor información acerca de la clasificación de los tipos de estudios que van o que vamos a poder trabajar en esta asignatura. Y comenzamos entonces con, según el tiempo de ocurrencia de los hechos y el registro de la información, los estudios pueden ser retrospectivos o prospectivos. En el caso de los estudios retrospectivos, es aquel tipo de estudio en los cuales el investigador indaga sobre hechos que han ocurrido en el pasado, es decir, trabaja con datos que han sido ya procesados, que han sido ya registrados y que no se registran específicamente o exprofeso para la investigación en curso. Mientras que los estudios prospectivos es todo lo contrario. Son estudios en los cuales el investigador va a ir produciendo o registrando los hechos en la medida en que se van produciendo. Es decir, una vez que uno decide hacer la investigación, una vez que se establece el tiempo de inicio de la misma, todo lo que suceda de ahí en adelante hasta culminar la fase de recolección de datos, es la recogida de los datos. En el caso de los retrospectivos son datos que han ocurrido en el pasado que no se generaron específicamente para la investigación, mientras que en los estudios prospectivos, por lo general, sí pueden ser datos que se han generado, no necesariamente, pero por lo general pueden ser datos que se están generando o que se están produciendo específicamente para la investigación. Aunque también pudieran ser otros datos que se van produciendo, solo que se establece un punto de arranque para la recogida de esos datos. Estos son datos que se van produciendo casi que en vivo. Esas son como las diferencias en cuanto a la ocurrencia de los hechos. Otra clasificación son los estudios transversales y longitudinales.
Entonces, un estudio es transversal, ¿verdad? Cuando se hace como un corte en el tiempo, y esto se entiende mejor cuando nosotros hablamos, más que de un corte en el tiempo, hablamos de la medición de la variable. Si nosotros, por ejemplo, en un estudio de corte transversal, tomamos la variable, la medimos una sola vez, independientemente del tiempo mm, que tomemos para medir la variable, ¿verdad? Eso es un estudio de tipo transversal. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una encuesta, lo más seguro es que el tiempo durante el cual se lleva a efecto la encuesta pueda tomarnos, pueda tomarnos un mes, 2 meses o 3 meses, dependiendo de la muestra que hayamos seleccionado. Sin embargo, el hecho de que la muestra se tome, de que la información o la encuesta se recoja durante 3 meses, no significa que el estudio es de tipo longitudinal, sino que es transversal. ¿Por qué? Porque cada uno de los encuestados se encuesta o se recoge la información una sola vez. Mientras que los estudios longitudinales son aquellos en los cuales la información se recoge en más de una oportunidad. Entonces aquí sí, si por ejemplo yo estuviera haciendo el mismo estudio de manera longitudinal, tendría que encuestar la misma persona en 2 o 3 momentos distintos. Al hacerlo en 2 o 3 momentos distintos, es una encuesta entonces o es un estudio de tipo longitudinal. Por ejemplo, hay estudios longitudinales que pueden ser de un día. Cuando se quiere medir la eficacia en algunos estudios, por ejemplo, se quiere medir la eficacia de un analgésico, se puede tomar una muestra, una población, y se somete a un estudio intensivo de un solo día. Entonces se mide la analgesia, al, por ejemplo, a la hora de haber administrado la tableta, se mide después 4 horas posteriores, después se mide 8 horas posteriores. Entonces, en un mismo día se hacen varias mediciones sobre la misma persona. Al tener más de una medición, eso hace que el estudio sea de tipo longitudinal. Si en cambio se toma para cada unidad de análisis o para cada persona, por ejemplo, en el caso de la encuesta, si la encuesta se le pasa una sola vez, es un estudio de tipo transversal, independientemente de que la recogida de toda la encuesta para toda la muestra que hemos definido pueda ser más de un mes, por ejemplo, o más de un día o más. En el caso de los estudios que son descriptivos o comparativos. Entonces aquí la característica fundamental es que generalmente los estudios no son únicamente descriptivos o comparativos. Entonces, por ejemplo, es descriptiva aquella que cuenta con una sola población y que lo que se fundamenta principalmente es describir las características de la misma en función de unas variables que se han definido para ese estudio en particular. Y además, por lo general, no existe una hipótesis central en la cual se quiera medir o comprobar una posibilidad de asociación o contrastar alguna medida, por ejemplo, alguna medida terapéutica entre dos. ¿Sí? En cambio, cuando son estudios comparativos, es aquellas en las cuales existen dos o más poblaciones donde además se quiere comparar la efectividad de alguna medida, por ejemplo, una medida terapéutica. Entonces lo que se hace es que se buscan dos poblaciones y se trata de hacer comparaciones. Sin embargo, aquí debemos tener cuidado porque muchas veces hacemos estudios descriptivos, pero podemos hacer comparaciones. Por ejemplo, una comparación en el tiempo. Yo pudiera hacer un estudio descriptivo de una situación de salud de un estado particular en el cual yo mido unas variables en un año y las puedo comparar con una variable en el otro año. Sin embargo, esa comparación que ocurre en ese tipo de estudio no es lo que signa el estudio, es decir, no es lo que dirige el estudio fundamentalmente, porque no hay una hipótesis central para establecer alguna diferenciación en función de esa comparación que estoy haciendo. En el caso de los estudios comparativos, lo que sí me determina la posibilidad de comparación es que yo tengo una hipótesis central que quiero comparar entre los dos grupos. Es decir, va a haber un factor de estudio que debe ser diferente y que es lo que me va a poder permitir hacer la comparación entre las dos poblaciones. Finalmente, los estudios pueden ser de observación o de experimentación, y esto tiene que ver entonces con la participación del investigador. Por supuesto que el investigador está presente en ambos tipos de estudios. Sin embargo, en los estudios de observación, el investigador solamente recoge una información que no procesa él mismo. Es decir, es una información que está ahí, que él va y la recoge y después la analiza. Mientras que en los estudios de experimentación, el investigador debe producir la información, es decir, esto generalmente por eso se llaman de experimentación, porque entonces el investigador debe generar las condiciones para que se produzca, ¿verdad?
los resultados que él va a tomar. Por ejemplo, pudiera, a lo mejor en estudio de experimentación, pudiera ser que va a administrar una, eh, por ejemplo, una medida terapéutica o una medida educativa en una población particular. Entonces, en ese caso, el investigador está, primero, mide antes de administrar la medida educativa y mide después de aplicar la medida educativa. Aplica la medida educativa y mide después. Entonces, vean cómo el investigador ahí está aplicando, ¿verdad? Una medida para poder modificar. Entonces, en ese caso se habla de un estudio de experimentación. Mientras que un estudio de observación, él no hace esto, él simplemente observa lo que está ocurriendo, toma los datos y luego los analiza para poder emitir generalmente conclusiones o recomendaciones en función de lo que se observó. Eh, Estos estudios de observación por lo general son estudios de tipo descriptivo que también incluso pudieran ser generadores de hipótesis. Entonces los estudios pueden ser, fíjense ustedes, no necesariamente son excluyentes. Es decir, que el hecho de que sea de observación no significa que no pueda ser descriptivo. Puede ser descriptivo, transversal, de observación, ¿verdad? Lo que no puede ser es de observación y de experimentación. O no puede ser longitudinal y transversal. Eso sí, deben tener cuidado. O sea, pudiera ser de los cuatro tipos, pero deben tener mucho cuidado en el tipo de estudio porque en función de la injerencia, de la interferencia del investigador, no puede ser de observación y de experimentación. Eso no puede ser. Reitero, en el laboratorio de salud pública durante el primer ciclo vamos a ampliar un poco más esto que hemos discutido acá y que tiene que ver con la clasificación de algunos tipos de estudios. Entonces, buen día. Continuamos en la próxima clase.